es habitual, tenemos el informe económico con Alfredo Gracia. Bueno, Alfredo, ¿qué preparamos? ¿De qué hablamos? Bueno, se viene hablando, hablamos en el picado también al principio del programa. 2 años asombrosos, emulando y trayendo las declaraciones de Christine Lagarde, asombrosamente endeudados. Estábamos hablando de la titular del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Bien. Bueno, en estos 2 años el gobierno de Mauricio Macri ha tenido un enorme endeudamiento, ha subido casi un 120% el endeudamiento en nuestro país, y vamos a ver los números para que entendamos también lo peligroso y lo grave que es el endeudamiento en nuestro país. Vamos a la primera placa. Como siempre, agradecemos a Santi por el espectacular trabajo. A ver, en el año 2015 tenemos la primera placa, 85.000 millones de dólares era la deuda pública argentina. En el año 2017, cerramos el año 2017 con 150.000 millones de dólares. Esta cifra supera la que dejó el gobierno de la Alianza. El gobierno de la Alianza dejó 144.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando del 2001, del quiebre institucional, político, económico. Obviamente que, por la equivalencia en el dólar y otras cosas, hoy no tenemos el PBI cubierto, pero ya es grave, 150.000 millones de dólares de deuda. A ver, la deuda en dólares creció en los últimos 2 años, el dato que tenemos aquí abajo, 50.000 millones creció la deuda en dólares en nuestro país. ¿Sí? Bien. Y el promedio de la emisión del año pasado, tuvimos el trofeo al primer país en endeudarnos. O sea, fuimos primeros en el 2017 en nivel de endeudamiento. Emitimos más deuda que Estados Unidos, que China, que Japón, que son los que más comprometidos tienen en el PBI. Nosotros el año pasado emitimos 42.000 millones de dólares en deuda. Ahora, bueno, a ver, vamos si tenés otra placa, porque la pregunta que se está haciendo la persona que nos está mirando en la casa dice, bueno, está bien, nos endeudamos y ¿a dónde fue esa plata? A pagar deuda. ¿Por qué? Porque no se generó, porque no se genera, a ver, cuando vos te endeudás, cuando vos tomás deuda, obviamente, con lo que venimos repitiendo hace mucho tiempo, ¿para qué tomás deuda? Si vos la tomás para inversión productiva, para la generación de empleo, para crear otra sintonía de la macroeconomía, está bien. Pero si vos lo que estás tomando es para tapar el pozo que venís haciendo de atrás, es un problema. A ver, causas del crecimiento de la deuda pública. El alto déficit comercial. A ver, tuvimos récord nuevamente, 1.800 millones de dólares de déficit en enero. Nuevamente. Le vamos a explicar a la gente que la balanza comercial es lo que se exporta, es decir, lo que sale, se produce en el país, se vende, versus lo que hacen otros países y nos venden a nosotros. Es decir, nosotros compramos muchísimo más de lo que vendemos. Exacto. Es decir, que esto también genera menos empleo en el país también. Y para eso necesitamos los dólares de la deuda. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir ese nivel de importaciones que tenemos. La altísima emisión de deuda en dólares. Eso es lo que te decía recién. Bueno, me preguntabas, ¿para qué tanto endeudamiento? Bueno, porque tenemos un alto índice de intereses en dólares que pagar. Y necesitamos más deuda para poder pagar eso. Estamos entrando en el mismo circuito vicioso que comenzamos en el 99. ¿Así no se va a poder crecer? No. Porque si se toma deuda para pagar, o sea, nos endeudamos para pagar deuda, no estamos... A ver, el crecimiento lo vas a tener, inclusive en enero tuvimos un crecimiento del 1,9 en el PBI, pero bueno, el crecimiento es lo mismo que desarrollo. Bien, son dos cosas totalmente diferentes. A ver, vamos a compararnos con el mundo. ¿Sí? Porque vos decís, ¿sabes? Hay algunos países que están peor que la Argentina, y sí, por supuesto que están peor que la Argentina. ¿Sí? Pero vos fijate que Estados Unidos tiene comprometido su PBI el 105%. O sea, el 105% del PBI de Estados Unidos está comprometido con deuda extranjera, con deuda pública. Pero vos fijate que el desempleo en Estados Unidos es del 2,3%. O sea que toda la deuda que genera Estados Unidos es para incentivar producción, para crear empleo. Viven más, pero viven mejor. Exactamente. Muy buena ecuación. La vamos a copiar. En Brasil, 110% comprometido el PBI. En los 2 años, en el año y pico de Temer, creció un 43% eso. Pero ahí en ese caso, Brasil está pasando un momento muy complicado, por el altísimo índice que tiene de endeudamiento. Miren lo que es Japón. El 220% del PBI comprometido. El índice más alto históricamente. El aliado a Estados Unidos hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que también están más endeudados, pero viven mejor. Exactamente. Viven mejor y con una buena perspectiva. Tiene un déficit alto, pero ¿para qué lo usas? Y este es el porcentaje argentino. 69% de PBI comprometido. Vos fijate, ¿por qué lo puse así? Vamos a decir, no, entonces estamos bien. Y bueno, porque tenemos poco en el cuadro sin análisis. Exactamente. Pero ¿por qué lo ponemos así?
Porque si tomamos los otros países de Latinoamérica y los dos países de diferentes continentes, vamos a ver que a pesar de estar poco endeudados, poco porcentaje, no tenemos la actividad económica que tiene Estados Unidos, Brasil y Japón. O sea que, como hablamos, ¿para qué tomamos la deuda? Claro, ¿sí? Bueno, la última acá. ¿Para qué se emite deuda? Mira, Estados Unidos, únicamente el 8% para el pago de intereses de la deuda. De toda esa deuda que tiene Estados Unidos, únicamente el 8% es para pagar intereses. Bien. Brasil el 22%. Mira lo que pagamos nosotros de intereses con ese endeudamiento. El 66% de lo que tomamos como deuda va a pagar intereses. O sea, el 69% del PBI, pero 66% va para pagar intereses. Quedan 3. Mira la diferencia, o sea, Estados Unidos está muy comprometido en su PBI, sí, pero únicamente tiene el 8% de pago de intereses. Nosotros tenemos mucho menos comprometido el PBI, pero pagamos el 66% de intereses en la deuda. Y es un problema. Bien. Es un problema. Bueno, vamos a llevar a la mesa también el tema, a ver si alguien opina. Decir, ¿a quién le deben los norteamericanos? A China. A China le deben principalmente. China tiene el 48% de la deuda emitida de Estados Unidos en su poder. El Estado chino. Bueno, nosotros no acreedores privados. El Estado chino. Bueno, ya que es un acreedor interesante el que tiene nosotros esta historia ya la vivimos. Es decir, es como para explicarle a la gente en su casa, usted debe 10 pesos, pide 12 pesos, pero 10 son en realidad para pagar lo que debe. Exacto. O sea que está endeudado también. Y el mes siguiente vas a tener que pedir. En un momento determinado no se puede seguir. Claro, porque el mes siguiente vas a tener que pedir 14 para cubrir los 12 que debes. Sí. Y el mes siguiente dice y así. Pero, te doy un dato con respecto al endeudamiento que hablamos de las provincias. Muy interesante porque lo dijo Miguel también en el primer bloque. Hace muy poco el INDEC dio los índices de desempleo y empleo a nivel nacional. Exacto. Y hay un dato muy interesante para analizar, porque en el norte del país, la única provincia que bajó el desempleo, o sea que se ha creado más empleo en la provincia, fue Tucumán. Sí, y en el sector privado, ¿no? Porque en el sector privado. Eso también es bueno aclarar, porque además si el Estado toma, indudablemente si el Estado toma gente, se puede presumir que se trata de resolver un problema generando un problema como en Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero en una menor medida, pero vos fíjate, paradójicamente, las provincias del norte... ahora Salta, perdón. Claro, las provincias del norte que no son de la bandería política del gobierno nacional, que no reciben el mismo dinero, vamos a compararlo con Jujuy. Sí. Jujuy tiene un déficit hoy del 17,6%. Claro. Y subió 1,5% el desempleo. Y el año pasado recibió más de 1.100 millones de pesos de aportes del Tesoro Nacional, o sea, dinero por fuera de la coparticipación. Claro. Aparte de la coparticipación, Jujuy recibió 1.100 millones de pesos el año pasado. Y sin embargo, no empleo, digamos. O sea, ¿dónde fue ese dinero? Bueno. Una radiografía parecida a la que tenemos a nivel nacional. Bien. ¿A dónde va la plata que recibe Jujuy? Y es paradójico, digo, porque Tucumán, que no ha recibido ni siquiera lo que le correspondía, porque esto también hay que decirlo, hay una pelea entre el gobierno provincial y nacional, pelea en el buen sentido, ¿no? En negociaciones, en las pujas, una puja de la coparticipación que le correspondería, no ha recibido lo que le correspondía, pero Tucumán ha crecido en empleo, ¿sí? Y ha mantenido los índices de lo que viene trabajando de hace mucho tiempo la provincia de Tucumán, a diferencia de otras. Lo ideal no era que todo esto se pueda dar, digamos, tomar crédito para que hagan obra pública, de ahí se brinde trabajo y comience a crecer tanto de forma directa como de forma indirecta. ¿No sería lo ideal esto? Sí, a ver, lo ideal, ¿qué es? Que el Estado Nacional tome la deuda y lo que se hacía antes. Claro. Tomaba la deuda del Banco Mundial y distribuía para que las provincias hagan obras, para que las provincias no se tengan que endeudar y no pase lo que dijo recién en el primer bloque Isauro, que las provincias, a ver, Buenos Aires hoy está en el puesto número 22 Así es. de las provincias, de los países endeudados, o sea que Buenos Aires ya entró en ese ranking. Sí. Que está primero Argentina que van y el por el está, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Van por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quieren privatizar. Claro. Es así. Quieren privatizar. Y obviamente porque es un negocio redondo. Bien. A lo que voy con lo que vos decís, la idea es que la Nación tome la deuda, que se haga cargo y distribuya. Hoy lo que está haciendo Nación lo dijo ayer en el programa, o antes de ayer en el programa de Mariana Fabián, el presidente. Sí, mismo Mauricio. Ayer iba a ser el presidente Menem. No sé si... Pero más o menos. Más o menos. ¿No? Es parecido, más o menos. Es parecido porque se vuelve... disculpa, ¿sabés por qué? Porque si está en los 90 de nuevo, el presidente Macri, en vez de ver cosas importantes, se reúne con famosos de la farándula,
Bueno, se volvió a los 90. ¿no? Moria Kazan. Es la nueva intelectualidad. Bueno, lo que les decía, Sí, los 90 el presidente volvieron. Macri dijo o dio a entender ayer en esa entrevista que, bueno, la provincia que no puedan, lamentablemente no pueden. O sea, la nación no va a brindar asistencia financiera a las provincias que no puedan cubrir esa diferencia que hay entre lo que tenés en las paritarias y lo que le faltaría cubrir esas paritarias. Lo que hacía la paritaria nacional docente, que la Por eso derogaron te por obligan decreto. a un porcentaje que está Hay establecido en un el 15%. 15%. Un 15. Un 15. Nada más. Es así. Es Bueno. así. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más o qué menos? Inflación. Digamos, ya estamos Sí, cuidado con el tema con de poco inflación, tiempo, sí. igual va a haber un tiempo después Sí. para No, que va. descarguen algunas otras informaciones. Se vinieron con carpetitas llenas.